Bueno, vamos a dar comienzo a esta sesión de hoy. Vamos a tratar de mantener dentro de lo posible. Y aplicó una estrategia que ha funcionado bastante bien. Así que yo empecé a analizar esto, que es un documento de la BBC, pero traté que iba primero a armar diapositivos con esto, pero después me pareció que era más didáctico directamente mostrar este video. Así que vamos a ver este video en primera instancia. ¿Sabes qué significa la expresión bali bali en coreano? Traducido al español, rápido, rápido. Y te hablo de esta expresión porque parece que le está salvando la vida a miles de personas en Corea del Sur. Esta es la consigna con la que el sistema de salud surcoreano está enfrentando al coronavirus y está haciendo que el resto de los países miren a Corea del Sur como un ejemplo. Pero ¿en qué consiste esta exitosa estrategia? Eso es lo que te vamos a contar en este video. A pesar de ser uno de los países con más casos diagnosticados en el mundo, es el cuarto de hecho después de China, Italia e Irán, la mortalidad es del 0,6% y esta es la más baja de todos. Para tener una referencia, solo en Italia la tasa de mortalidad es 10 veces superior a la de Corea del Sur. ¿Y cómo lo lograron? Pues con una estrategia muy efectiva de diagnóstico y aislamiento. El 20 de enero, Corea del Sur confirmó su primer caso de coronavirus. Poco después, el sistema de salud detectó el origen de la epidemia en la ciudad de Daegu. Además, descubrieron que 2/3 de los contagios estaban relacionados con un grupo religioso, la Iglesia de Jesús de Sinchonhit. Las autoridades realizaron pruebas del COVID-19 a más de 200.000 seguidores de ese culto y aislaron a los infectados. Y esta es una de las claves, el número de pruebas. Los surcoreanos fueron capaces de analizar a 20.000 personas por día, más que en cualquier otro país. Todo un reto si pensamos que se trata de un país de 50 millones de habitantes. Además, la prueba es gratuita y 4 compañías privadas, pagadas por el gobierno, garantizan el abastecimiento de los kits. Para analizar las muestras lo más rápido posible, el gobierno coreano creó una red de laboratorios públicos y privados en todo el país que funcionan no solo en las grandes ciudades. Y esto es un laboratorio que funciona como un restaurante de comida rápida, pero se encuentran en lugares más apartados o cerca de centros hospitalarios. Las personas van, registran sus datos y sin bajarse siquiera del carro, en 5 minutos, un sanitario perfectamente aislado les realiza el test. Así se evita que el personal sanitario tenga que trasladarse a las casas y también se disminuye la posibilidad de que se contagien. Al cabo de unas horas, las personas reciben el resultado. Si es positivo, tienen que hacer una cuarentena obligatoria de 15 días. Según el ministro de Salud surcoreano, esto permitió planear adecuadamente la atención sanitaria, ya que solo el 10% de los contagiados requirió hospitalización. Y esta estrategia finalmente funcionó, porque la identificación rápida de tantos casos en un solo grupo y en una misma área geográfica parece que contribuyó a disminuir la tasa de infecciones. En Corea del Sur, al igual que en China y en varios países donde el virus se propaga, las escuelas permanecen cerradas y las oficinas están alentando a las personas a trabajar desde la casa. Las grandes reuniones también se han suspendido, pero no han llegado a otras medidas más extremas, como son los bloqueos o restricciones de movimiento, como sí ha pasado en China o en Italia, por ejemplo. Claro, el sistema también ha recibido críticas. El servicio coreano de la BBC reporta que el gobierno fue criticado por revelar mucha información personal de sus ciudadanos. Algunas aplicaciones móviles envían notificaciones diarias con datos oficiales de los casos que dieron positivo en esa área donde se encuentra el usuario. Por un lado, esto permitió a los ciudadanos evitar las zonas con mayor riesgo de contagio, pero por el otro, también hizo que muchos denunciaran invasión a su privacidad. Además, hay que tener en cuenta que todo este dispositivo sanitario es caro y puede ser que países con menos recursos no puedan financiarlo, como lo hizo Corea del Sur. Lo cierto es que con estas medidas, Corea del Sur consiguió contener la extensión de la epidemia, descongestionar los hospitales y poder atender a los enfermos en situación crítica. En otras palabras, Corea del Sur parece controlar la enfermedad. Y este es el mayor reto para esta pandemia.
Bueno, y Hong Kong o lo que está pasando en la propia China, en Singapur, en Japón, son ejemplos de estrategias que al final han funcionado para disminuir la cantidad de nuevos casos por día que hay y que han tenido éxito en esto. Bueno, muy bien. Entonces, una conclusión que se puede sacar de eso que se mostró es que una de las claves de este modelo fue lidiar con la pandemia a través del uso masivo de los test. Una cosa que está bastante en discusión acá, ¿verdad? Pero esto es lo que hicieron los test. Vamos a ver qué cantidad de test están haciendo ellos. Fíjense que dicen que el Estado determina en distintos puntos del país para que las personas con ciertos síntomas puedan ir en sus propios vehículos a verificar si tienen el coronavirus. Como cuando uno hace un pedido del coche de un McDonald's. ¿Cómo funcionaron los test? Vamos a mirar a ver. Increíble, ¿no? Eso fue lo que hicieron. Estaban haciendo test en la calle. Nosotros damos tanta vuelta para obtener la muestra para hacer el estudio. Eso lo hacían en la calle. Muy bien. Bueno, vamos a continuar ahora entonces brevemente con la presentación. Esto era solamente con la finalidad de tengan ustedes idea de qué forma han enfocado este tema, repasando algunas cuestiones. Solo usaron el test de PCR. Otros tipos de test más rápidos, algunos que buscan un anticuerpo, requieren menos potencia y tienen más falsos negativos. Y además necesitan que haya pasado un cierto tiempo de contagio, 4 o 5 días, para que hayan aparecido los anticuerpos, para poder chequearlos contra el antígeno viral. De manera que eso es rápido, no toda una historia, a pesar de que evidentemente puede ser una alternativa. Al no tener tanta sensibilidad, digo, bueno, esto es un problema, porque si perdemos un solo caso positivo pueden llevar a muchas personas infectadas, ya que se genera un nuevo racimo de casos, cuando perdemos un solo caso. Este sistema de pruebas le permitió empezar a controlar la propagación del virus, estamos hablando de Corea, sin necesidad de decretar un confinamiento absoluto. Esto es muy importante, porque esto, cuanto más se ajusta la cuarentena, más consecuencias económicas tiene el tema. De modo que si uno encontrara un mecanismo para un diagnóstico rápido, es una consecuencia desde el punto de vista económico en esta ecuación que es salud versus economía. Y dice, para esto también fue muy importante el uso de la tecnología, y aquí aparecen con otra estrategia, que es la aplicación para celulares. Dice, permitió el rastro de personas infectadas para que la gente pueda saber si estuvo con ellas, tomar medidas preventivas. Yo tengo la sensación que vieron una aplicación, todo el mundo bajó esa aplicación, y cuando un individuo con una aplicación determinada decía con la infección, inmediatamente podían rastrear por dónde había ido ese individuo, tratar de detectar los casos. Creo que testeo masivo, testeo en calles, seguimiento de presuntos pacientes a través de esto, una estrategia realmente muy potente, diría. ¿Qué hizo Singapur? El hecho de esta ciudad en la lucha contra el brote se atribuye a la rapidez con que el gobierno impuso controles fronterizos poco después que surgiera la enfermedad, y básicamente rastreo meticuloso de los portadores conocidos, test agresivos, alta prevalencia de test y una estrategia de comunicación pública. Básicamente acá me parece que estamos bien respecto al rastreo, los test tienen una debilidad, y la comunicación pública después discutiremos si fue correcta o no. Dice, hasta el 20 de marzo Singapur había totalizado 38.000 pruebas, lo cual da
6.800 test por millón de habitantes. En Argentina tenemos hasta ahora 64 test por millón de habitantes. Hay una diferencia notable, ¿verdad? Muy bien. Esto se está poniendo ahora más sobre el tapete, pero pasamos por lo menos durante 3 semanas con el tema de cuál es la tasa de uso de test en Argentina. Con respecto a las certezas, también es un tema interesante. Si uno entra en esta página, hay un montón de preguntas que tienen por finalidad aclarar inquietudes de los ciudadanos, diríamos, ¿no? Entonces, una de las preguntas dice, ¿puedo adquirir esta enfermedad por contacto con una persona asintomática? Si está asintomático, ¿me puede infectar? Muy bien. Y dice, por el momento no existe evidencia de transmisión del COVID-19 antes de la aparición de síntomas. Según los datos disponibles, las personas con síntomas son la causa más frecuente de propagación. Y fíjense lo que aparece ahora. La evidencia indica que pacientes asintomáticos pueden contagiar el COVID-19. Centros de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos cambiaron la definición de riesgo de contagio para estadounidenses. Básicamente señala que cualquiera puede ser portador, con o sin síntomas. Yo creo que acá nos pasamos, por lo menos, yo escuché en la televisión, no sé si ustedes, que decían, no se preocupen, los que no tienen síntomas no transmiten el virus porque no tienen el virus. Todavía sigue figurando esto en la página del gobierno y fíjense lo que está apareciendo ahora. Y esta conclusión. Yo ya empecé ayer o antes de ayer a escuchar en la televisión algunos comentarios de que, ojo, porque los enfermos asintomáticos podrían ser transmisores. Yo, por supuesto que siempre, frente a todo esto, siempre se dice, la situación es muy dinámica. Cuando uno dice que la situación es muy dinámica, le permite decir hoy blanco, mañana negro, pasado colorado y lo que sea. La pregunta, el tema es con qué certeza se dicen esta cosa, con qué tanta firmeza se está señalando esto, ¿verdad? Porque uno a lo mejor después tiene que volver sobre sus propios pasos. Así que me parece que hay que ser más cuidadoso. Y el otro tema es que esto tiene muchas implicancias, desde todo punto de vista, ¿verdad? Porque significa que habría que testear a pacientes que tuvieron contacto de exposición con individuos, aunque estén totalmente asintomáticos. ¿Alguna conclusión? Bueno, esto salió en un editorial en el New England Journal of Medicine. Dicen, las naciones necesitan poder llevar a cabo millones de test diagnósticos en las próximas 2 semanas. Esto salió antes de ayer, o mejor dicho, ayer. Es decir, prepararse para testear en forma masiva. En segundo lugar, por supuesto, la evaluación acerca del manejo en cada caso depende de una evaluación médica y del resultado de los diagnósticos de test. Siguen diciendo que la tasa de uso de test debería expandirse notablemente. Sin un diagnóstico de test, nosotros no podemos trazar cuál es la evolución de la enfermedad. El uso creativo de vías que movilicen a la nación con la finalidad de que puedan hacer los laboratorios masivamente los test. Y habría que organizar ámbitos para que en cada ciudad, en cada comunidad, se pudieran hacer desde laboratorios para expandir rápidamente esta indicación. En otro párrafo de esta cortar la curva, dice, bueno, deberíamos considerar que existen 4 condiciones, que son los pacientes que están infectados, los presuntamente infectados, personas con signos y síntomas consistentes con infecciones que tienen un test negativo, los expuestos y aquellos que no tenemos evidencias de exposición. Y dice, nosotros deberíamos actuar sobre la base de 3 condiciones: síntomas y examinación, test nuevamente, y exposición. No solamente con exposición y sintomatología. Pero lo interesante es estas 4 categorías, ¿verdad? Como, después vamos a ver por qué estoy señalando esto, está infectado, presumiblemente está infectado aunque no tengamos el resultado, no sabemos qué está pasando y creemos que no está infectado. Y esto lo trasladamos ahora en casa, diríamos, ¿cómo trasladamos esto? Nosotros lo hicimos antes, pero por suerte se ajustó bastante a esa consideración del editorial del New England, y esto es lo que estamos haciendo en la unidad coronaria, que lo discutimos con el doctor Pizarro y con los doctores Arias, Lucas y Navarro. Todo paciente, si el paciente es ambulatorio y tiene una internación programada, esto está tendiendo a desaparecer, pero calculo que en algunos casos podrá haber, no le hacemos nada. Y lo mandamos a un área, que es el área D, libre de todo,
y nos protegemos con barbijo. Pero si el paciente entra por guardia, demanda o internación, ya sea con un resultado positivo, porque está internado en alguna sala, por ejemplo, sector 36 o sector 35, con un test positivo, o se sospecha que hay alta probabilidad de que esté infectado, aunque el COVID es negativo, si esto pasa, cualquiera de estas dos condiciones, los enviamos al área B, ¿verdad? Ya sea con prueba positiva o con sospecha muy alta. Si no tenemos nada de esto, pero el paciente se internó, bueno, en ese caso nosotros lo estamos mandando al área C, lo hisopamos y según el resultado del test lo mandamos al B o al D. El área C que estamos usando ahora es el área C a la derecha. Mientras que acá falta un área, que son las que no tienen nada, son el área D y también el área C izquierda. ¿Sobre qué base hicimos esto? Bueno, no se puede hacer un test en todo el mundo. Todos los pacientes no lo podemos hacer. En segundo lugar, tenemos que hacer en un determinado proporción de enfermos. ¿Qué se eligió como proporción de enfermos? Aquellos que entran por la internación. ¿Por qué? Porque todo paciente que ingresa con un dolor, con una insuficiencia cardíaca, o sin fiebre y sin nada, puede llegar a tener esta manifestación de la enfermedad. Entonces es muy alta el overlapping que hay entre manifestaciones clínicas y sintomáticas de la cardiología y la probabilidad de que tenga un test positivo. Además, esa fue la razón por la cual todos los pacientes que están entrando, en principio, salvo que haya una situación particular, los estamos enviando a un área donde se le hace el hisopado aquí y aquí, y luego los enviamos a esta área o no. Este hisopado ya el doctor Pizarro instrumentó y los residentes se capacitaron y ya están en condiciones de hacerlo con la misma técnica que se hacen en terapia intensiva. Los niveles de protección son máximo aquí, mediano acá y barbijo acá. Nuevamente elegimos esta estrategia para disminuir los costos. Veremos a ver cómo viene la mano de esto. ¿Qué podemos decir de la curva? Bueno, vieron que se habló mucho de la curva. Bueno, esto es muy fácil. Esta sería una curva donde la transmisión de la enfermedad estuviera totalmente fuera de control, y esto es una curva donde está dentro del control y no supera la capacidad del sistema de salud. El área de la curva podrá llegar a ser parecida, esta a lo mejor es menor, pero podría llegar a ser similares, pero el tema central es que no exista en un momento dado un quiebre total del sistema de salud y como consecuencia de ello una catástrofe, diríamos, desde el punto de vista sanitario. Ahora, a mí me parece que lo que está pasando en Italia y en España es esto. Hubo una tremenda cantidad de casos que desbordó totalmente el sistema y por eso hay la locura que está pasando. Tengo la impresión que en América se está tratando de hacer esto. No sabemos si lo vamos a lograr, pero se está intentando a través de todas las medidas de hacer esto, y lo que pasó en Corea, en Singapur y en otros lugares del sudeste asiático me parece que es esto. No solamente evitaron pasar el pico en forma significativa, sino que disminuyeron la totalidad del número de los casos. Bueno, comparando estrategias, vayamos un poquito más acá. Uno podría decir que, evidentemente, esto aplica a cualquier estudio observacional de intervención. Tenemos una población que la podemos definir por el nivel de exposición o por la clínica, serían los criterios de entrada de la población. ¿Qué criterios de inclusión hay acá? Exposición y clínica. Y una intervención que vamos a aplicar para obtener un resultado determinado. La intervención acá es básicamente, no hay una estrategia médica, es aislar, internar o darle de alta. De manera que la pregunta es cómo en la población con estas características, ¿verdad?, aplicamos una intervención que consiste en una de estas tres alternativas. Muy bien. ¿Cuál es el nivel de exposición? Hay una gradación del nivel de exposición. Eran los viajeros de determinados países que tenían síntomas. Luego aparecieron todos los pacientes, la gente que estaba en el exterior y que venía para acá. Luego aparecieron los contactos cercanos a estos enfermos, o a estos presuntamente enfermos. Luego aparecieron contactos probables, que es por dónde anduvo este individuo, qué ámbito tuvo. Por ejemplo, esto tuvo un impacto particular en el Chaco. No sé cómo apareció un paciente, se fue a otro lado, digamos. Estos contactos probables significan la ruta que siguió un paciente con un diagnóstico confirmado. Y finalmente hay otro nivel, que serían contactos comunitarios, que sería una comarca, como dicen los españoles, un ámbito en el cual se ha movido un grupo determinado de pacientes para el cual yo voy a actuar en ese nivel. Por último, serían una cosa todavía más amplia, que sería, bueno, áreas más amplias y demás. La clínica,
La clínica, por lo tanto, en la exposición hay una gradación de esta situación. Y en la clínica también hay una gradación. Tenemos casos definidos, tenemos casos que no sabemos muy bien qué es lo que tiene el paciente, y tenemos pacientes totalmente libres de síntomas. De modo que, ¿cómo nos manejamos con esta gradación y con esta gradación? La situación no ha sido estable, no es la misma la que estamos haciendo ahora de la que estamos haciendo, la que se hizo después. Pero básicamente este es un problema. ¿Cuál es el punto con el cual uno se maneja para intervenir? Intervenir significa lo aíslo, ¿no? Al principio se aislaban a estos, después se aislaron a estos, y ahora me parece que está a un nivel de aislamiento que yo no creo que sea tremendamente preciso, pero bueno, hacia eso se va. La pregunta es, coronavirus y teorema de Bayes. Bueno, se aplica lo que decíamos recién. Por eso, ustedes dicen, ¿por qué se está cambiando por momentos esta historia? Porque en la medida que se incrementa la prevalencia de esta o de cualquier proceso, se debe aumentar la sensibilidad para no perder ningún caso, aunque perdamos especificidad. Trasladado esto a esta curva, a esta historia, en la medida que la prevalencia de la enfermedad sea cada vez mayor, nosotros vamos a terminar teniendo menor diagnósticos, o sea, le vamos a exigir a la exposición mucho menos de lo que le exigíamos al principio. Y en segundo lugar, también vamos a exigir menos clínica de la que exigíamos en el principio. Estamos bajando la sensibilidad del test, mejor dicho, aumentando la sensibilidad del test, perdiendo especificidad. ¿Por qué? Porque la prevalencia se está incrementando significativamente. Así que puede sacar alguna conclusión cardiológica a la luz del coronavirus. Muy bien. La pregunta es, en esto y en esto, ¿cómo entra la PCR? Es decir, como vimos antes, uno podría hacerlo a todo el mundo, cosa que es imposible, y acoplar al nivel de exposición y a la clínica la PCR para saber cómo intervenir en estos casos. Fíjense lo siguiente, esto es lo que hizo un poco Corea, exploró todas estas posibilidades, tal vez esta no, pero exploró todas estas posibilidades, ¿verdad? Bajó el umbral de diagnóstico y le hizo PCR a muchísimos enfermos. Ya dije, 7.000 pacientes casi en Singapur, y en Corea creo que fue mayor todavía el número por millón de habitantes. Es decir, incorporaron masivamente esto y no aplicado en forma prácticamente en mini dosis, como se hizo en otros lugares. ¿Qué pasó en América Latina? En América Latina solo se está haciendo PCR en los casos definidos. Hasta ahora. Muy bien. Básicamente, todas las intervenciones se fundamentan en el aislamiento y la internación. ¿Verdad? Muy bien, fíjense usted, Argentina 64 por millón, Brasil 10 por millón, aunque tienen áreas que probablemente no deberían considerarse, y Chile reportó en el último miércoles 84,3 por millón en un día. De modo que me parece que se están aproximando a las estrategias del sudeste asiático. Y por último, ¿cómo se sale de toda esta historia? Bueno, esto lo están analizando los especialistas. Una cuestión es el monitoreo de los casos, de la mortalidad, del número de test y del porcentaje. Estas dos variables todavía no se han incorporado a la sistemática de comunicación de salud pública. Pero a mí me parece que habría que hacerlo como una forma de monitorizar cómo se está haciendo y qué porcentaje de ellos son positivos. Ahora, para monitorizar el efecto de estas cuestiones, como no hay una intervención que cambie la enfermedad de golpe, tenemos que pensar que los casos, los que estamos viendo ahora, es lo que pasó 14 días antes desde el punto de vista epidemiológico. La mortalidad probablemente 20 días, sobre la base de que los que se infectaron y los que evolucionaron mal, tienen 5 o 6 días de sobrevida después de tener la enfermedad. Por lo tanto, la tasa de mortalidad debe estar más de 2 semanas, probablemente 3 o más semanas atrasada con respecto a las intervenciones. ¿Verdad? Y con respecto al número de test, por supuesto, no aplicaría en este caso. De modo que no va a ser fácil concluir a ver cómo están las cosas, ¿verdad? Mirando lo que está pasando ahora en relación al número de casos, sabiendo que que la medida que nos permite mirar ahora el número de casos fue una medida que se aplicó hace 14 días. De modo que no va a ser sencillo. Calculo que, bueno, esto ya no nos incumbe, calculo que el sistema va a ser ir saliendo de a poquitito de esto y aflojando, porque hay una cuestión que es central, que es la tasa de equilibrio entre el impacto económico y el impacto sanitario,
y en un momento dado el impacto económico puede llegar a ser mucho más importante que el sanitario. Es una decisión muy difícil en la cual están quienes toman decisiones en este momento. Bueno, hasta acá llegué y vamos a hacer un par de preguntas a los médicos que están acá y también a quienes nos están viendo fuera de este auditorio. ¿Quién quiere hacer alguna consideración? Doctor Pizarro, empezamos con Pizarro y después con el doctor, sí, con el doctor Mazón y Magdalena, ¿no? Y con Magdalena. Primero con el doctor Pizarro y seguimos con Magdalena. No, un minutito Magdalena, está el doctor. Adelante Magdalena. Adelante. Casualmente hoy escuché en la radio, hace 2 horas, que están tomando otra vez recaudos en Wuhan, porque parece que vuelve, o sea, como que están viendo que vuelve el coronavirus ahí. ¿Que vuelve a dónde? Ahí en donde empezó. ¿En China? Sí, bueno, sí. puede ser. Pero con China hay toda una historia que alguna gente dice si son reales todos los números que están mostrando. No sé, es lo que estaban comentando recién en la radio, que estaban preparándose para eso, para una nueva, claro, podría ser. Como una recaída, digamos. Doctor Pizarro. No, una cosa de lo que vos dijiste, hiciste un mapa más o menos epidemiológico real, viste, de toda la situación. Una cosa es hacer un paralelismo Corea con lo de la unidad coronaria. Para mí hay un link ahí. Nosotros aprendimos del KPC y ellos habían aprendido una enfermedad previa que era el SARS. Por eso quizá uno aplica medidas mucho más tempranas, y ellos lo dijeron ellos, porque en la epidemia previa de en Corea habían aprendido, es decir, la respuesta fue muy tardía y tuvieron muchos problemas. Y con esta nueva epidemia lo llevó a repensar lo anterior y a hacer una estrategia diferente. Paralelismo, por supuesto, como uno lo quiera tomar en la unidad coronaria. Con el KPC, acá hubo también una reorganización en la unidad coronaria. Y uno aprendió de eso también. Y uno lo lleva a esto prácticamente con una misma idea de hacerlo, de generar aislamiento y todo eso. Y un poco el aprendizaje que uno tiene, uno lo va llevando, ¿no?, a mejorar un poco la situación o antecederse a la situación, ¿no? Que eso me parece que es una cosa importante. Yo creo que es interesante la comparación que estás haciendo vos, porque este modelo que está acá en el diapositivo es básicamente una réplica del tema del KPC, ¿verdad? Con las áreas, distintos niveles de áreas y con estrategias aplicadas a esto. Bueno, nos permite seguir trabajando en la unidad coronaria en relación a las urgencias que puedan venir. Así, me parece piola, y es cierto que los coreanos se posicionaron con respecto a una epidemia que tuvieron previamente y evidentemente estaban preparados para esto, ¿no? Eso no hay ninguna duda. Ahora, yo tengo la impresión que nosotros este tren lo perdimos ya. Sí. Estamos entre esto y esto. Veremos, esto ya se perdió. Estos tipos actuaron muy precozmente en un país que tiene creo que 30 millones de habitantes, ¿eh? Ojo. 51. ¿Cuántos? 51. Impresionante. 50 millones de habitantes y evidentemente contuvieron el fenómeno. Tenían una experiencia previa que les explicó y una organización y un orden y una disciplina que y una situación económica que no tenemos. Doctor Mazón. Comentario chiquitito, que uno escucha muchas veces la letalidad de la enfermedad. Hay que tener mucho cuidado cuando interpreta la tasa de letalidad, que es alta o es baja, porque como vos mostraste, las estrategias de diagnóstico fueron tan distintas en los países que es imposible comparar una tasa de letalidad en un país con otro con estrategias tan distintas en hacer el diagnóstico. El denominador claramente no es comparable, por lo tanto no sabemos exactamente cuál es la tasa de letalidad de la enfermedad. Es muy buena la consideración. O sea, si nosotros tenemos 100 casos, 100 pacientes con diagnóstico, y 10 se murieron, decimos que es 10%. Pero si nosotros elevamos la detección de pacientes a través de una técnica, ya digo, menos dura en el diagnóstico, y en vez de 100 tenemos 200, los mismos muertos bajan la mortalidad a la mitad. Bueno, que es muy importante el denominador para tener idea de cuál es la tasa de mortalidad real, y es totalmente heterogénea la situación y totalmente. Antes de darle la palabra a Klaus, a mí me parece que lo que pasó acá en estos dos países pasó esto. En relación a esto, porque la situación económica de estos dos países no sé cuál es, yo no conozco eso, pero están mucho mejor que acá. Ahora, ¿qué pasó acá? Me parece que no le dieron bolilla a la situación, ¿verdad? No actuaron con la precocidad, la intensidad y el ordenamiento que actuaron estos, y pasó esto. Por eso pasó lo que pasó. Acá tuvimos una ventaja, que llegamos más tarde.
Pero bueno, habrá que ver cuál es el resultado. Un comentario. Vos lo mencionaste, Arturo, que fue que al principio se habló que los pacientes que no tenían síntomas no había que tener un gran nivel de alarma. Lo cual es bastante insólito porque, no por lo que aprendimos ahora, todas las enfermedades, y creo que lo sabemos, tienen portadores sanos, mal llamados sanos, tienen portadores asintomáticos. Yo no entendí nunca, y ahora menos, por qué ese criterio inicial que el que no tiene síntomas no implica peligro, cuando los portadores asintomáticos existen en enfermedades virales y bacterianas. Fue bastante insólito y bueno, ahora se modificó. Esto tiene mucha implicancia epidemiológica, mucha implicancia epidemiológica. A mí me parece que acá hubo algunos especialistas notables en este problema que señalaban, a mí yo lo escuché por televisión, quédense tranquilos, no hay ninguna probabilidad de transmisión en pacientes asintomáticos. Arturo, lo escuchamos todos, pero por alguna de estas personas, lo que yo estoy comentando, claro, alguna de estas personas asintomáticos existen en muchísimas totalmente, por eso. Ya voy a eso. Algunas de estas personas han comenzado a virar un poquito en su posicionamiento. Ahora, eso pasó en las últimas 24 o 48 horas. ¿Por qué pasó esto? Yo creo que hubo un condicionante no técnico, no científico, probablemente político. Yo creo lo mismo que vos, no asustar a la gente. Con respecto a Italia, hoy a la mañana temprano lo estuvimos hablando con Aníbal. Yo no sé si esta es la explicación. El tráfico comercial entre China y el norte de Italia es uno de los tráficos comerciales más importantes del mundo. Como vos señalaste, y ahora lo sabemos todos, acá hay un delay de 14 días como mínimo, tal vez más. O sea que probablemente la llegada de viral al norte de Italia fue más precoz y masiva. Es probable. Es muy probable que haya sido. Es la mejor explicación para comprender lo que pasó en Italia. Tenemos 2 preguntas más porque tienen que hablar el doctor Navarro y el doctor Arias. Cortito, la sí, sensibilidad y especificidad del test de PCR, y si eso cambiaría, no la sensibilidad porque es propia del test, pero ¿qué impacto tendría el valor predictivo positivo y negativo si la prevalencia empieza a aumentar notablemente en la población? Bueno, evidentemente cuanto más aumenta la prevalencia, menos específico tiene que ser un test porque el valor predictivo va a estar muy alto, independientemente de la especificidad. Yo no conozco exactamente la sensibilidad y especificidad, lo que sí sé que el problema no viene probablemente los defectos no están dados básicamente por el test en sí mismo, sino la forma con la cual se obtiene la muestra. Y creo que esto es muy importante en ese sentido, ¿verdad? Pero algunos dicen que tiene más del 80%. En general se dice que un test que tenga más del 80% de sensibilidad aplica perfectamente, ¿verdad? Bueno, ¿algún comentario más? Muy cortito, Magdalena, y le tenemos que... Mientras tanto le decimos a algunos de los médicos que están a distancia, si quieren hacer alguna pregunta, y así si no pasamos otro. Adelante. Sí, lo que decía el doctor Kraus, yo tengo permanentemente un contacto en Italia con mi ahijado que vive en Toscana, y lo que él dice fue exactamente así. En diciembre entraron 1 millón de personas de China a Milán por una exposición que había. No solo eso, dicen que hubo un partido de fútbol ahí también de Atalanta en Bérgamo. Pero esa fue la que fue a España, tipos, la que 80.000 entre españoles y que italianos. llevarán a España. Bueno, doctor jefe residente, ¿hay alguna pregunta de Alejada? A ver, doctor Oberti, doctor Maír, doctor Marenquino. No, por ahora nada, no. Nada doctor Oberti. No, gracias, no, que ya realmente estoy muy conforme con lo que he escuchado. Gracias. Pablito. ¿Algo más? Sí. Che, yo no soy un especialista de esto. Incidencia muy baja, la mortalidad es muy baja. Obviamente que está dado porque tiene muchos test, hace muchos test, por lo tanto su denominador es muy grande, entonces la incidencia de mortalidad va a bajar. Ahora, si uno considera
el día que tiene Alemania, los días que tiene Alemania de la epidemia y el tamaño del país, la mortalidad que tiene ajustada por la población es baja. Tiene muy Bueno, pocos casos de la muerte. respuesta a eso sería muy piola. Primero, el denominador es muy grande. Por lo tanto, tienen casos que si vos metés como casos. No, por eso, pero lo que tiene poco numerador Alemania, para el tamaño del país Bueno, eso, y para el día de la epidemia que está Alemania, Bueno, que a es lo mejor- llamativo. Es llamativo. Son dos preguntas ahí. ¿Por qué tienen tan poco número total de casos? ¿Vos decís absolutos o porcentuales? Absolutos. Para el tamaño del país. Bueno, Y no para sé, a el lo día mejor que está de la aplicaron medidas epidemia. más estrictas. Yo tengo lo que he leído en relación a Alemania son dos cosas. Una, en relación al número de casos, es que el primer caso de Alemania está totalmente identificado, te diría, con fecha y hasta con hora. Y hubo un delay de menos de 2 días desde que entró a Alemania hasta el diagnóstico y lo aislaron los contactos. Otra cosa, Alemania es un país de tradición de esquiadores y en general es un subgrupo de población joven y es masivo el intercambio entre Alemania y el norte de Italia, y todos esos casos cuando llegaron los detectaron rápidamente y los aislaron. En relación a la mortalidad son los recursos. Es un país que tiene 100.000 camas de terapia intensiva en el país, o sea, tiene muchos recursos, están preparados y tienen baja mortalidad. Aparte de esto que vos decís muy rápido, los recursos que tienen los alemanes. No, pero eso es lo que afecta. Bueno, los recursos afecta a la todo. mortalidad, ¿no? No, afecta, bueno, los recursos afecta a todo. La capacidad de imitar el contagio, evidentemente actuar muy rápido, tiene la disciplina germana, y la mortalidad depende de dos cosas, a lo mejor de la condición y en segundo lugar, el sistema de salud alemán. Bueno, pasamos a una segunda presentación. Presentarlo acá el doctor Navarro. Hola, perdonen, tengo una pregunta que es muy operativa y concreta. Si viene un paciente a la guardia con un cuadro de insuficiencia cardíaca, no tiene un cuadro de fiebre, no tiene un cuadro infeccioso, pero tiene un cuadro cardiológico agudo, insuficiencia cardíaca o dolor torácico. Esto es puntual. ¿Con qué nivel de vestimenta de protección lo va a ver el médico de cardiología? Ese paciente sin perdón, Rolo. No, y le podemos decir a Mariano Pogué porque lo están preguntando. Nosotros pusimos 2, pero infectología lo bajó a 1 por los recursos que hay. No tenemos recursos para un paciente de muy baja sospecha, pues no tiene ninguna de esas cosas para tener un recurso todos los días, si no el hospital se queda sin recursos. Y con eso nos protegemos bien. Por eso lo bajó infectología. ¿Te das cuenta, Mariano, que hay que buscar un punto de equilibrio, no a nivel planetario ni del Está muy bien la pregunta de Mariano, de muchos de residentes de acá también, de Ezequiel Lillo también, que preguntaba por qué se bajó. Bueno, la respuesta es recursos y protección. La pregunta es la siguiente: con este nivel de protección, ¿qué tan protegidos estamos? La prevalencia va a ser extremadamente baja. Se trata de pacientes que no tienen ni esto ni sospecha. Es decir, que no tienen ninguna condición y que básicamente la cardiopatía domina el cuadro. Sobre esta base, nosotros pensamos que la prevalencia de esto es mínima, por lo tanto este nivel de protección alcanza. Bueno, lo mío es un poco la otra parte del problema del COVID, que es el enfoque de un tema que está teniendo una creciente importancia y una creciente presencia en todos los ámbitos de discusión. El otro día salió con mucha fuerza en la webinar que organizó la Sociedad Argentina de Cardiología, y ya hay un grupo de trabajo específicamente en SAC trabajando en esto. Un poco el tema es qué pasa con la enfermedad cardiovascular en tiempos de COVID. Hemos discutido hasta el cansancio todo el tema de la afección cardíaca vinculada a los pacientes con COVID, que miocarditis, que esto, que el otro, paciente con COVID y enfermedad cardiovascular. Pero empiezan a aparecer reportes o preguntas o cuestiones que tienen que ver qué pasa con el corazón de los pacientes que no tienen COVID. Y empiezan a aparecer reportes como este, que son muy recientes, de días atrás, en los cuales un grupo chino lo que muestra es que en el caso del infarto agudo, bueno, hay todo un cambio
de los tiempos del comienzo, desde el comienzo del síntoma al contacto médico, un retardo del tiempo desde la puerta al device, y un retardo también de los tiempos desde el síntoma y de la puerta al cateterismo. Y bueno, hay una editorial larga que dice, prepárense, porque cuando miramos mortalidad el año que viene, de qué pasó en el 2020, nos vamos a encontrar con la sorpresa que nuestra enfermedad cardiovascular aumentó en forma significativa e inesperada, un poco por problemas en la atención de los enfermos cardíacos comunes. Y entonces empiezan a aparecer notas como esta, en la cual dice que los infartados están llegando tarde por miedo a ir al hospital. La gente está pasando sus infartos en casa por miedo al coronavirus, como alertó Anthony Vallés. Dicen que es como si hubiéramos retrocedido décadas desde que tenemos el código infarto, ha dejado de funcionar en forma normal. En los hospitales se está viendo que llega apenas, estos son reportes mayormente de España, de Italia, y ahora vamos a ver que de otros lados también, en lo cual se está llamando la atención que los pacientes infartados reducen su llegada al hospital hasta en un 80%. Acá otro comentario, de que hay pacientes que están esperando el TAVI o están esperando otro tipo de cirugías por la conducta de posponer las cirugías o los procedimientos de alguna manera programados, pero que algunos, a pesar de ser programados, tienen bastante urgencia. Y aparecen otro tipo de reportes como estos que hablan del infarto, del misterio de perder infartos o perder de atender infartos en la pandemia. Acá tenemos cifras de la región de la Lombardía, en donde calculan que una reducción de hasta 60% de los infartos que entran a los hospitalarios. La Sociedad Española de Cardiología también está preparando un reporte en el cual muestra una caída de 40% en el ingreso de pacientes con infartos agudos, y en el caso de Madrid podría ser hasta el 80%. El problema es que en Madrid sí, la mayoría de los hospitales están tomados por coronavirus, pero en lugares en que no ocurre esto, también hay una reducción significativa de los pacientes con enfermedad cardiovascular, con un probable aumento de mortalidad cardiovascular. Acá en Liverpool también estamos sintiendo que están reduciéndose los infartos, en Nueva York, en Canadá, en Atlanta, en Boston, hay todos reportes de reducción. Se especula que la gente está aterrorizada y se queda en su casa, no presentándose en los lugares de emergencia y no consultando por los síntomas. También en Inglaterra consideran que la mortalidad por COVID va a ser como sobrepasada, los enfermos con mortalidad cardíaca van a sobrepasar en mucho, el aumento de los pacientes por mortalidad cardíaca sin COVID va a sobrepasar en mucho los enfermos que mueren por COVID y de enfermedad cardiovascular. Cosas parecidas en Estados Unidos. Y fíjense esta curva sí es un dato. Estas son las muertes, el promedio de muertes de 2015-2019. Estas son las muertes oficiales por COVID. Y estas son el reporte de muertes en el año 2020. O sea, hay un salto, hay una cantidad importante de muertes. Primero hay un aumento significativo de muertes. Segundo, hay un aumento de muertes que no tienen que ver con COVID. Y esto es probable, y acá probablemente está metida en primera línea la enfermedad cardiovascular. Entonces, como yo quise ser muy corto, un poco el tema es detectar el problema y actuar.
Probablemente la enfermedad cardiovascular está siendo ahora subdiagnosticada y subtratada con probable incremento de la mortalidad extra-COVID. Una causa es el miedo de ir al hospital, que hace que se retrase la consulta y muchos pacientes mueran en su domicilio y llegan al hospital solo en los casos extremos. Segundo, hay políticas hospitalarias o institucionales dedicadas a posponer procedimientos electivos. Pero acá también, como dentro de los procedimientos electivos, entran muchos pacientes con enfermedad de 3 vasos, troncos, TAVIs, etcétera, etcétera. O sea, el famoso equilibrio que decía hoy Cajide entre la acción generada por la pandemia y la situación, llamémosle, socioeconómica, en el cual va a caer un montón de casos que no se pueden atender o que se pospongan y los pacientes se van a morir mucho más. Otro problema es que la movilización de pacientes en cuarentena, agudos o no agudos, son retardadas. Y si recordamos las cifras de Argentina, bueno, en Argentina hay 300.000 muertes por año, 90.000 son cardiovasculares, y dentro de estas 90.000, 15.000 son infartos. O sea, es muy probable que se mueran unos cuantos o bastantes enfermos por la pandemia, pero también es muy probable que aumente mucho el número de muertos por reducción en la tensión cardiovascular. Los pacientes con insuficiencia cardíaca también tienen retrasos en consulta, dificultad de acceder a medicación, trasplante, etc. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, el rol fundamental de la telemedicina está siendo propuesto en todos lados. En este momento hay un grupo de la Sociedad de Cardiología al cual se incorporó hoy Leandro Barbagelata, que está estudiando la forma de traducir económicamente, o sea que toda esta medicina que se está haciendo de manera informal pueda ser facturada y cobrada a los financiadores. Es bueno contactar pacientes que no están viniendo y preguntarles por qué, tratar de reducir el posponer procedimientos, salvo que las unidades estén bloqueadas por COVID. O sea, cuando uno tiene pocos COVID internados, como el caso de nuestra unidad coronaria, hay que tratar, en la medida de lo posible, de no posponer demasiados procedimientos que van a terminar matando al enfermo. No digo cualquier cosa, pero sí no posponer procedimientos que van a terminar con la muerte o la complicación severísima del enfermo en la casa. Hay un acuerdo general en cardiología que el infarto con ST se sigue prefiriendo si las camas no están ocupadas todas por COVID, la angioplastia primaria, si el enfermo está en ventana, el fibrinolítico sería si el enfermo no está en ventana, y el infarto con ST, con no ST, que al principio se había hablado de solamente tratamiento farmacológico, hoy, en caso de unidad no bloqueada por enfermo de COVID, se prefiere internarlo, estudiarlo rápido, tratarlo y darlo de alta. Como dije antes, bueno, operar casos de riesgo, aunque no sean agudos, y generar circuitos no COVID dentro de los hospitales para poder seguir atendiendo pacientes cardiovasculares. Bueno, este sería el mensaje que yo les quería transmitir, ¿no? En esto, tengo micrófono. En próximos días estamos organizando una webinar grande con una serie de expertos, la va a coordinar Belardi, va a haber gente nuestra acá del hospital también, para hablar específicamente de este tema. O sea, hablamos de COVID y está bien, pero no nos olvidemos que somos cardiólogos y que están en nuestra población aumentando el número de problemas. Ok, si no hay ninguna pregunta, pasamos a la presentación del doctor Arias, referente a algunas interacciones, algunos fármacos cardiovasculares en el escenario de la pandemia. Bueno, los cardiólogos nos movemos con comodidad dentro del mundo de la evidencia, pero cuando salimos de ella, a veces también salimos de la zona de confort. Y entonces hay que suspender los inhibidores de enzima de conversión
o los ARA2 en pacientes con COVID. COVID y enfermedad cardiovascular, lo que se viene hablando en este tiempo es que hay una asociación con infarto primario y secundario, descompensación de insuficiencia cardíaca, injuria miocárdica, más que nada esto es elevación de troponina, miocarditis, arritmias, principalmente fibrilación auricular, embolia de pulmón y pacientes tratados con estas drogas. ¿Tienen un factor de riesgo más ahora? Para repasar las indicaciones de estas drogas, básicamente insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, hipertensión, diabetes y falla renal, fibrilación auricular. Mientras nuestros pacientes nos preguntaban, en marzo, en el Lancet Respiratorio, un grupo de médicos chinos publican esta carta, que dice que los pacientes con COVID, es decir, el COVID, se pega a las células diana a través de un receptor que es la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, que está expresada en las células del epitelio de las células alveolares. Estas drogas aumentan la expresión de esta enzima convertidora tipo 2 y por lo tanto sugieren que pacientes con enfermedades cardíacas, hipertensión, diabetes, que estén tratadas con este grupo de drogas, están expuestos a un riesgo de infectarse y tener un curso evolutivo más severo por COVID y que debieran ser monitoreados, y también hicieron una búsqueda en donde dicen que esta interacción no ocurre con los bloqueantes cálcicos, por lo tanto esto sería una alternativa de tratamiento en estos pacientes. Estos autores se basan en este trabajo que es de Circulation de 2005, es un trabajo en donde midieron el ARN mensajero de la enzima convertidora tipo 2 en el miocito, en 14 ratas. ¿Sí? Y aquí se ve cómo, dicen ellos, los pacientes tratados con lisinopril y losartán tuvieron un aumento en la expresión de esta enzima tipo 2 en los miocitos, respecto a los no tratados. Repito, en 14 ratas. Suspensión de IECA en cardiología. Este es un estudio viejo de un JAC de el 93, en donde a pacientes que tenían insuficiencia cardíaca con baja fracción de eyección y que venían tratados con un IECA, en este caso quinapril, 224 pacientes, a aquellos que le suspendieron el fármaco, se objetivó un deterioro en la insuficiencia cardíaca en el seguimiento. Un poco más nuevo, el año pasado ya algo hablamos al respecto, salió este estudio que es el estudio TRED, y este es un estudio en el cual a pacientes que tuvieron deterioro de la función ventricular y en el seguimiento recuperaron la fracción de eyección, se los randomizó a mantenerlos con las drogas cardiológicas o suspenderle las drogas cardiológicas, entre ellos los inhibidores y los ARA2. Y lo que se vio que en el grupo suspensión, en el seguimiento, aumentó la recurrencia de insuficiencia cardíaca en forma muy significativa. La tasa de eventos fue 45% contra 0. Salieron, después de esta carta, las distintas sociedades científicas, entre ellas la Sociedad Europea y la Sociedad Argentina de Cardiología, a respaldar el hecho de continuar con el uso de estas drogas en estas poblaciones. Ahora bien, más allá de la cardiología, ya acá se venía hablando de el impacto del virus sobre el sistema de salud, como los países que no adoptaron políticas tempranas vieron que colapsaron las guardias y las unidades críticas. Imagínense lo que pasaría si a todos los pacientes con falla de bomba les suspendemos los IECA, cómo eso se va a multiplicar seguramente. Pero más allá de la cardiología, para que esta hipótesis sea cierta, se deberían dar al menos estos dos fenómenos: que estas drogas aumenten el receptor tipo 2, es decir, la enzima convertidora tipo 2, y que el aumento de la expresión de la enzima tipo 2, ocasionado por estas drogas y no por otras variables, tiene que explicar el aumento del riesgo de COVID. Este es el eje tal cual lo conocemos: angiotensina 1, angiotensina 2, el receptor de angiotensina 2,
Esta es la enzima convertidora clásica que conocemos, cómo permite el paso de angiotensina 1 a angiotensina 2. Aquí actúan los IECA, bloqueando la enzima convertidora, y aquí actúan los ARA2, es decir, bloqueando el receptor. Ahora, este eje está expandido en este sentido. La angiotensina 2 y la angiotensina 1 se convierten a estos péptidos que tienen una acción exactamente opuesta, una acción que es protectora. Es decir, estos dos péptidos generan vasodilatación y disminuyen la retención hidrosalina, actúan en forma opuesta. Y justamente la enzima convertidora tipo 2 es la que propicia este pasaje, ¿sí? Es como un facilitador de este pasaje. Esta enzima tipo 2 está en la circulación, está en el miocito y está también en la célula alveolar. Y justamente el COVID parece que se pega a este receptor, entra a la célula, provoca una replicación y esto genera una expresión en menos de la enzima convertidora tipo 2, es decir, que hay un desbalance. Y la ecuación terminaría así. Baja esta enzima, la tipo 2, y lo que pasa finalmente es que termina aumentando la angiotensina 2, que todos conocemos el efecto deleterio cardiovascular, y probablemente no cardiovascular también. Entonces, frente a este primer punto de que estas drogas tienen que aumentar la enzima convertidora tipo 2, esto no es así porque hay varios estudios de pacientes tratados con IECA y ARA2 en donde no es constante el aumento de la expresión de la enzima convertidora tipo 2. Es decir, esto se vio en un estudio en ratas y no en estudios de pacientes tratados con estas drogas. El primer punto entonces es negativo. Y el segundo punto sería el aumento de la expresión de la enzima convertidora 2 ocasionado por estas drogas, tiene que explicar el aumento del riesgo de COVID. Y frente a esto, y por todo lo que comenté antes, surge una hipótesis que es justamente opuesta, que es la hipótesis de que la angiotensina 2 es peligrosa. Y entre otras cosas, ya en el distrés fuera del COVID se venía hablando de una asociación entre distrés y angiotensina 2, y este es un estudio en donde muestra en pacientes, digamos, cómo aquí los niveles de angiotensina 2 son más altos en pacientes con COVID que en población sana, y cómo también hay una correlación negativa en este caso entre los niveles de angiotensina 2 y la PAFI. Es decir, a menor PAFI, más distrés, mayores niveles de angiotensina 2. Por lo tanto, ninguno de los dos puntos se cumplen como para creer que esa hipótesis que plantearon los médicos chinos es cierta. Y siguiendo un paso más, a pacientes naive de IECA o ARA2, ¿qué pasaría si los tratamos con estas drogas? Y justamente hay dos estudios randomizados que están en marcha, uno sobre 200 pacientes que no vienen recibiendo estas drogas y que tienen COVID, se los va a randomizar a losartán 25 días o placebo, un punto final primario que es fisiológico, el SOFA es un score que se mide en terapia intensiva y también hay un puntaje respiratorio, y un punto final secundario que es mortalidad a 28 días. Y un segundo estudio muy similar con 516 pacientes, también losartán contra placebo, un punto final primario que es blando, que es internación, y secundario sería un puntaje de disnea. Estas son las etapas para la generación de evidencia, ¿sí? Tenemos fisiología, estudios observacionales y ensayos clínicos randomizados. Acá se muestra lo que pasó con los estrógenos en la prevención cardiovascular, ¿sí? Había estudios fisiológicos de laboratorio donde mostraban que las hormonas podían ser beneficiales. Esto se confirmó en estudios observacionales. Sin embargo, cuando se hizo un ensayo randomizado con estrógenos en esta población, aumentó el infarto y aumentó la embolia de pulmón. Pasó un poco lo mismo con el omeprazol, con otra dirección del efecto. Había estudios in vitro donde mostraban que en pacientes con síndrome coronario agudo, el omeprazol interfería en la conversión de clopidogrel, por lo tanto,
tener menos niveles de clopidogrel activo en sangre podía ser perjudicial. Eso se vio también en estudios observacionales, pero cuando se hicieron estudios randomizados, el efecto del omeprazol fue neutro en esta población. Y lo mismo pasó con el levosimendan. Por laboratorio se decía que es una droga que no actúa a nivel del AMP, sino que es un sensibilizador del calcio. Varios estudios observacionales mostraron el beneficio, sin embargo, después hubo varios ensayos randomizados, hubo 3, en donde el levosimendan fue neutro. Y acá estamos en este punto con este grupo de drogas, lo que se mostró en ese estudio de ratas, y aquí no sabemos qué va a pasar con esos 2 estudios randomizados que son chicos. Y acá ya estamos terminando. ¿Hay que suspender estas drogas en estos pacientes? Puede haber una postura que es sí, porque son perjudiciales. Puede haber una segunda postura, no, la suspensión es más perjudicial, por lo que hablamos de la insuficiencia cardíaca, o puede haber una postura más polar y más radical que hay que administrarlos en pacientes COVID positivos, más allá de los efectos cardíacos. Yo particularmente me quedo con esta postura, y bueno, muchas gracias. Muy bien. Bueno, bárbaro, Aníbal, estuvo muy buena la presentación porque primero analizaste la fisiopatología y los mecanismos que podrían estar ahí intrincados para producir algo. Después fuiste a la dificultad que significan los ensayos observacionales, que algunas veces son contradecidos por los ensayos clínicos, y después finalmente qué tenemos que hacer, ¿no? ¿Alguien quiere opinar al respecto? No, impecable, Aníbal, el análisis. Así como está este estudio chiquitito en ratas que vos mostraste, hay un montón de estudios en animales que muestran el impacto de bloquear la angiotensina 2 y toda la cascada inflamatoria, todas las citoquinas y la injuria pulmonar, y esto está demostrado en trabajitos con influenza, hasta tipo A, tipo B, hasta con el ébola hay reportes. O sea que así como ellos plantearon ese pequeño estudio, podríamos haber mostrado un montón de otros estudios fisiopatológicos que contrarrestaban esa hipótesis. Es decir, me pareció una irresponsabilidad lo de esa carta, y me pareció muy oportuno que todas las sociedades rápidamente, porque hubiera sido un caos si todos nuestros pacientes empezaban a abandonar la medicación, porque primero iban a generar más controles de esos pacientes al sistema de salud, más exposición a la pandemia, y obviamente efectos, como vos bien dijiste, era peor los efectos relacionados con la suspensión que la propia hipótesis. Muy bien. ¿Algún comentario más? Sí, doctor. Uno en esta etapa de fisiopatología puede ir en las 2 direcciones. Puede encontrar una explicación utilizando el virus, el receptor de la enzima de conversión para infectar a la célula, o al revés, que la célula infectada tiene menos enzima de conversión y por lo tanto le aumenta la angiotensina 2 y hay menos angiotensina. O sea que hoy la fisiopatología, las explicaciones pueden ir en los 2 sentidos. O sea que eso vos lo mencionaste bien. Exactamente. Y yo creo que estamos ahí, digamos, con una incertidumbre total. Exactamente. Lo que vos decís, a ver, nosotros los cardiólogos estamos acostumbrados a construir paradigmas y derribar paradigmas, y me parece que esto en general se construye en el tiempo. El tema que acá no hay tiempo, es todo muy rápido, y lo que me pareció interesante acá, primero, lo que dijo Walter, la gran irresponsabilidad de los chinos de mandar semejante carta. Obviamente el Lancet tiene algo que ver ahí también, cuando en realidad están basados en un estudio en ratas. Y lo segundo que me parece interesante es cómo de pronto, y también en poco tiempo, hay 2 hipótesis que son fisiológicas las 2 y son opuestas. Unos diciendo que la culpa la tiene la enzima convertidora tipo 2, y otro diciendo que es justamente al revés y que el tema está en la angiotensina 2. Y como dice Walter, ya en el distrés ya se venía trabajando sobre la angiotensina y todo. Lo que pasa que, bueno, esto tiene otra escala, ¿no? Igual a mí me parece que aunque hubiera una sola hipótesis, no contradictorias, es difícil trasladar la fisiopatología a la clínica, es muy difícil. O sea que aunque toda la hipótesis fuera que son perjudiciales, si es a nivel experimental es muy complicado. Y como vos señalaste muy bien, Aníbal, aunque sea observacional también es complicado. Porque no sabemos si están peores porque se suspendieron la medicación, si están mejores porque se suspendieron la medicación, porque esto es muy difícil. En un estudio observacional controlar variables, y además con lo que vos acabás de señalar, la velocidad con la cual esto aparece y desaparece. Sí, no tenemos meses y años para estudiar esto. Nos quedará después para pensar
o esperar los ensayos estos. Yo sinceramente creo que no va a pasar nada con eso, esto de el efecto pleiotrópico de los IECA. La verdad no lo sé. Como el efecto pleiotrófico de las estatinas, más o menos. Bueno, listo. Muchas gracias.